tardes, buenas tardes. Pues les decía, desde mi cuenta decía que por favor las personas que estén aquí conectándose a este live y que pues tengan alguna persona que haya sido víctima de maltrato, abuso, de violencia, por favor díganle que se conecte porque voy a tener una invitada súper especial. Vamos a tener hoy en The Love Office of YAL, en esta cuenta, una invitada súper especial que no se la pueden perder. En este momento voy a hacer la invitación. Ok, genial, ahora sí. ¿Cómo Bien, ¿me estás, linda? escuchas? ¿Cómo te va? Te escucho perfecto, te escucho perfectísimo. Estaba hace rato diciéndote que tenía las manos que me temblaban, linda, pero porque desde que te entrevistamos la última vez, eh, me preguntaba por qué yo no he hablado sobre mí y sobre lo que a mí me ocurrió. Y también me preguntaba por qué un tema como este todavía hoy por hoy es tan tabú, tiene tanta dificultad para hacerse viral, para difundirse. ¿Qué es lo que pasa? Y voy a presentarte de manera muy corta, pero muy especial, porque para mí eres una mujer súper especial. Linda Loaiza. No voy a presentarte como todos lo hacen, Linda, te voy a presentar como una mujer guerrera, una mujer valiente, una mujer a la cual todas nosotras deberíamos de tener como ese referente de lucha, una mujer además que, te lo decía esta mañana, tus ojos brillan, Linda, y ese brillo y esa sonrisa que tú tienes, que transmites, te hace muy, pero muy especial a pesar de lo que te sucedió. ¿Por qué, Linda, hay tanta impunidad y por qué tenemos tantos problemas para hablar de lo que nos pasó? Bueno, gracias por la invitación. Realmente el tema de la impunidad ya es un tema y creo que la primera causa, al menos que se puede considerar en Venezuela con respecto a la impunidad, es el retardo procesal que hay en las instituciones desde el momento en que denuncias hasta, hasta llegar a una posible sentencia. Eh, es un camino, es un vía crucis con muchas aristas, con mucha tragedia, con mucha criminalización, con mucha señalización, con mucho juzgamiento al que se enfrentan las víctimas cuando acuden al sistema de justicia. ¿Por qué no hablamos? Bueno, porque todavía ya estamos en el año 2023 y todavía considera una parte de la sociedad que los problemas que ocurren en el hogar, en pareja, se quedan allí. Y ese es el primer error. Esa es la cultura patriarcal, machista, que sigue estando allí y que, Linda, ajá, nos da pena, nos da pena, nos da pena. bueno, hay varios elementos. Una, pudiéramos hablar de la pena, el miedo, la vergüenza, los señalamientos, estar allí señalada por una sociedad que te juzga. Que, y bueno, pero esas son barreras, esas son también la falta de empatía por parte de la sociedad en algunos momentos. Pero esas son las mismas barreras que hay que romper, que hay que traspasar y, y bueno, y denunciar y hablar de estos temas. Tú sabes que tú me comentabas, y es cierto, esto es un conversatorio entre dos mujeres que ya se han convertido en amigas y que muy pronto seguramente se van a ver y tú sabes que aquí la sala de mi casa y mi casa completa está completamente a la orden para ti, Linda, el día que vengas para acá, para Miami, el día que vengas para los Estados Unidos, te voy a Gracias. recibir con los brazos abiertos. Eh, tú sabes que sí.
Pero, y como es un conversatorio, y te decía que nos da pena, y yo estaba analizando muchísimo esta situación porque hemos colocado en las redes sociales mucho sobre este tema porque estamos todavía en el mes de la mujer. Y no sé, o sea, estábamos como que indagando qué es lo que pasa, que no, que este tema como que no gusta, qué es lo que pasa que este tema no va a mucha más gente, qué es lo que pasa que este tema no se traslada, no se hace viral, no se transmite como se debería de transmitir. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y empecé a preguntarme a mí misma, Linda, porque bueno, a mí me ocurrió algo en el 2010, que el que era mi novio, de hecho nos íbamos a casar, pues me maltrató y mira, minutos antes de entrar a esta conversación, me metí justamente en Google y sobreseimiento también. Y ahí dice que yo nunca comparecí, que yo nunca fui a una medicatura forense y estuve un año, Linda, yendo a fiscalía, casi que todos los días. Entonces cuando tú ves cosas como esta, es como que si lo enterraras, es como que si dijeras, bueno, voy a hacer que no pasó, pero sí pasó y es tanto que pasó que todavía me tiemblan las manos, sobre todo por la impunidad, sobre todo porque me pregunto por qué no lo hablamos, por qué no lo decimos, por qué no ayudamos a otra persona con nuestras propias voces. Tú lo hiciste perfecto, porque tú hasta un libro, mira que lo tengo aquí, Yo también lo tengo. Doble Crimen. Yo también lo Uh-huh. tengo. Ese es mi Doble hijo. Crimen, tortura, que me lo vas a firmar cuando vengas, ¿oíste? Tortura, esclavitud sexual e impunidad. Entonces, tú, a pesar del miedo, de la vergüenza, yo inclusive, yo recuerdo que cuando me estaban haciendo los interrogatorios, me decía, ¿pero qué hiciste? ¿Qué le hiciste para que tú te pusieras, para que él se pusiera así? Yo decía, ¿es en serio? O sea, hay una línea que uno cuando la sobrepasa le da permiso a la otra persona a que te maltrate. ¿Cómo, o sea, cómo lo ves y qué es lo que tú ves? Porque obviamente tú estás sumergida más en eso que yo. Sí, es la misma falta, el principio de empatía. Lo otro es que Uh-huh. los funcionarios, quienes te reciben mucho las denuncias, en la mayoría de las veces no están preparados, capacitados, no tienen las herramientas adecuadas para dar esa atención. Principio con empatía, haciéndole... Sabemos que cualquier víctima que acude a estos sistemas de justicia a denunciar lleva una autoestima muy baja, tiene miedo, tiene tristeza, tiene llanto, tiene depresión, está enojada y cuando te encuentras con un sistema de justicia frío que te señala, que te juzga, que te pregunta cosas como, o preguntas como esas que te hicieron, claro, la víctima sale peor. Dice, bueno, aquí quien me protege me está señalando, me está acusando, tengo que probar que yo no estaba haciendo nada malo. Ahí la falta de empatía, falta de capacitación, falta de una respuesta oportuna, eficaz, que hayan políticas públicas verdaderamente efectivas, positivas, para atacar este flagelo contra las mujeres. Inicialmente con la denuncia, recibirla, medir todas las consecuencias que eso genera. Ahí lo sabemos. Pero sí, una parte del sistema que necesitamos un sistema que sea verdaderamente, que tenga una verdadera respuesta a esas víctimas que acuden allí al sistema de justicia. Sí. Bueno, yo puedo recordar muchas cosas y vamos a ir hablando a medida que va pasando el tiempo, pero ¿qué día es hoy? Hoy es un día súper importante. Hoy es un día Un día trascendental que en tu hace vida. 22 años no hubiera querido que existiera y esta historia no Que existiera. existiera. Pero hoy es 27 de marzo, se cumplen 22 años donde inició el cautiverio
en mi contra. Y bueno, después la historia está bastante relatada, está señalada, se publicó en un libro, como bien lo dijiste. Y, y sí, es un momento que yo recuerdo sobre todo y que siempre hago énfasis con un mensaje, con cualquier detalle, porque tal cual como lo dije hoy, mi familia y yo hemos, hemos emprendido, pues, hemos denunciado de cualquier tipo de forma eh, la falta de justicia, la falta de acceso a la justicia, la impunidad sistemática durante estos 22 años, desde este momento, desde hace 22 años, un día como hoy, de mi desaparición y no atender una denuncia. Eh, ahí ves la primera falla. Cuando mi hermana acude a denunciar, dicen, no, pero quizás está con el novio. Cosas que ya comienzan señalamientos eh, a juzgar y no a investigar como lo correcto que deberían hacer las autoridades con capacidad en este área y por supuesto donde un Estado proteja a sus ciudadanos. Pero en este caso, bueno, como pudieron ver en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se pudo probar y que el Estado venezolano fue sentenciado por aquiescencia, los delitos de tortura y esclavitud sexual, tal como los calificó la Corte Interamericana, fueron cometidos con la aquiescencia del Estado, es decir, con el permiso del Estado. Con el Así permiso es. de ellos, claro, completamente. Es que le ceden un permiso y hasta cierto punto la sociedad también le cede un permiso. Y es tanto, tanto, tanto que hasta yo me estoy cuestionando si hasta yo misma le cedí un permiso porque, No, te estoy ahí hablando sí solo te en mi caso, detengo. ¿no? Tú Porque, no eres responsable del otro. Perdóname que te interrumpa. O sea, no, tú no tienes la no, no, culpa. no, ¿tú Quien es sabes el por qué? responsable es el agresor, el violento. Tú no tienes nada. Estoy Que las completamente de autoridades no acuerdo dieron contigo, pero tú sabes por qué respuesta te lo digo. oportuna, que no le dieron la debida diligencia a tu denuncia en un momento oportuno. Esa no es tu No, responsabilidad. tú sabes por qué te lo digo. Ok. Tú sabes por qué te lo digo. Y ahí sí, creo que es una cuestión de crianza, sobre todo, ¿no? Tú hablaste de una sociedad machista desde que empezamos la conversación. Y hubo un momento cuando la policía, que de paso era mujer, me estaba preguntando tantas veces como que si ciertamente yo quería poner la denuncia, ¿estás segura si quieres poner la denuncia? Y después no la vengas Retirar. a quitar mañana. Fue tanto, y me preguntaban tantas veces en ese momento qué había hecho yo, que por un momento decía, sí fue mi culpa. O sea, ¿qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que hice para que él se sintiera así? Por eso digo, un pequeño espacio. O sea, fue como obviamente pienso que el, el, la cantidad de veces que tú escuchas lo mismo, la cantidad de veces que tú te haces eco de eso, algo tuvo que haber hecho. Por ejemplo, bueno, a mí me decían muchísimo, Linda, no salgas a la calle en short, porque si sales en short, entonces, bueno, estás tentando. ¿Qué es esto? ¿Sí o no? O sea, ¿quién estoy tentando y por qué? O sea, ¿quién tiene la autoridad de decirme o de hacer algo a mi cuerpo? Y a eso es que voy justamente, que llega, hay un punto en el que es tanta la educación en este sentido que para no culparte cuesta trabajo y cuesta terapia. A eso es que Sí, voy. sabemos que hay normas sociales que la establece la sociedad, pero hay algo muy importante y es que tienes que creer en ti, tienes que creer en ti. O sea, tienes que creer en ti de que no es tu culpa, de que, y por eso la necesidad de que quien te escuche tenga las herramientas, porque, obvio, pasas a sentirte culpable cuando hay ese tipo de preguntas, justo cuando hay ese tipo de preguntas y no hay una empatía con un problema que se está exponiendo para buscar una solución, para salvar tu vida, porque ahorita lo puedes relatar acá,
pero no sabemos Ujú, si eso hubiera trascendido, si no hubieras tomado una decisión oportuna, no sé cuál fue tu decisión, pero este, conocemos de las cifras que hay de feminicidio. Sabemos que muchos ujú, no pueden ujú. alzar su voz, que nunca pudieron expresar que fueron víctimas de violencia. Sabemos porque hay un femicidio, pero recordemos que el femicidio es lo máximo. No sabemos cuánto tiempo pudo haber estado esa víctima sufriendo cualquier tipo de violencia. Estuviste secuestrada por casi Sí, casi 4 meses, 4 meses. donde, donde tu familia y hasta tú misma, me imagino que yo no me puedo ni siquiera imaginar tu mamá, qué pasaba por la mente de tu mamá en esos casi 4 meses. Pero en algún momento pensaste que no lo ibas a lograr, que no ibas a salir con vida, en algún momento perdiste la esperanza, perdiste la fe, perdiste la fuerza, o sea, ¿qué era lo que pasaba por tu mente en ese casi 4 meses que te tuviste en cautiverio, como tú misma lo dices? Fue muy complejo. Sobreviví, pero siempre tuve la esperanza de poder salir de allí. De hecho, ya creo que la única oportunidad que tuve para pedir auxilio y que fue el momento en que me rescataron el 19 de julio del año 2001, eh, ese, ese mismo acto, bueno, ya sé que leíste el libro, ese mismo acto como tal eh, demuestra la, la seguridad, la fe, la esperanza, las ganas de vivir, de salir de allí. Te perdí por un momento, la fuerza, las ganas de salir de allí. Ahí estabas, Ah, ahí te no quedaste. sabía que me habías perdido, pero la fuerza, las ganas, la esperanza, la fe, la convicción las ganas de vivir, de salir de allí. Y Pero no fue la única vez que gritaste, no fue la única vez que no, intentaste salir, no fue la única. ¿Qué crees tú que faltó? O sea, ¿qué pasó con los vecinos? ¿Qué pasó con la gente que estaba ahí? ¿Qué pasó con...? Yo sé que yo leí tu libro, pero hay un montón de gente que aquí no ha leído tu libro, ya lo voy a poner por aquí. Este es el libro de mi amiga Linda Loaiza y se los recomiendo 100%. Te confieso, Linda, que es muy difícil lo sé. leerlo, que cada vez que lo lees y tienes una parte, yo me lo llevo aquí a mi pecho, porque es que te llena de muchísimos sentimientos. Sí, yo sé que es difícil leerlo, aun cuando tomamos las previsiones Luisa Kislinger, la editorial y yo, en que lo que estuviera allí plasmado fuera un texto no amarillista, no sexista, sino con intención de educar, de denunciar eh, la falta de acceso a la justicia. Pero bien, para responder tu pregunta anterior, aunque esta fue el 19 de julio fue la única oportunidad que tuve para pedir auxilio y que pudieran rescatarme, no es menos cierto que durante todos esos casi 4 meses eh, fueron muchos los vecinos que pudieron escuchar mis gritos, fueron muchos los vecinos también que se hicieron sordos a esos gritos y fueron muchos los que pudieron considerar como un problema de supuesta pareja y no actuar. Fueron muchos los que obviaron que había una persona que estaba al borde de la muerte. Pero allí nuestra responsabilidad como ciudadanos, como seres humanos, en brindar Ujú. apoyo en casos de este estilo o de este tipo. Cuando escuchamos, no puede ser un error que escuches casi 2 meses o todas las noches o una semana, este,
gritos, eh, tal como lo relata el libro y como fue registrado en un tribunal, gritos que parecían considerados como pesadillas, Ujú. películas de terror, Como una y que, y que, película de y que terror. te quedes con eso allí. Entonces, eso es parte de nuestra Mm. responsabilidad como ciudadanos, como seres humanos, eh, en actuar. Pero ¿qué hacer? A mí todavía me sorprende que un tema tan importante como este tenga tan poquitas personas conectadas en este momento. Con un personaje como tú, todavía me sorprende muchísimo, Linda, y creo que es, mira, una de las cosas que nos pasa a nosotros dentro de la firma, si hay una persona que es maltratada, no la podemos llamar cuando está el maltratador. No podemos darle una publicidad o no podemos dar ningún tipo de señas cuando está el maltratador, porque evidentemente el maltratador, el abusivo, como para mí es una bestia. Yo lo voy a llamar como yo lo quiero llamar, que es bestia, ¿no? O sea, este bestia definitivamente lo paga con la víctima. Entonces, ¿cómo tratar a la víctima? ¿Cómo tratar a la víctima? Tú que estás sumergida en todo esto, ¿cómo tratar a esa persona cuando nosotros vemos en la calle como sociedad, como seres humanos que somos, que hay un posible o una posible persona que está siendo abusada? Yo considero que lo primero es la empatía, una escucha Ujú, delicada, sencilla, prestar atención a lo que te dice la víctima, la persona, ofrecerle herramientas, ayuda, eh, puedo escucharte, podemos, si no conoces, si no sabes, si no tienes el contacto de alguien, o yo conozco a alguien que conoce de este tema, buscar especialistas sobre todo en lo que es especialistas integrales, que conocen la parte legal y la parte psicosocial, de manera de darle la atención a los casos como corresponde. ujú, ujú. ¿Y cómo manejar cuando tú sabes? Porque, ok, yo puedo estar atenta, puedo estar bien pendiente, puedo pensar que esa persona a lo mejor, hay algunos horarios en los que son más oportunos hablar con esa víctima. ¿De qué manera ayudar? ¿De qué manera ayudar a esa víctima que tú sabes que posiblemente es víctima, pero no lo tienes 100% seguro? ¿Qué es lo que yo como ciudadano puedo hacer? Y te voy a dar varios datos, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona o una mujer se divorcia, en la mayoría de los casos, sobre todo cuando son personas que tienen muchos años de casado, en la mayoría de los casos esta mujer está subyugada al esposo. Y esta persona le cuesta trabajo hablar sobre eso. ¿Cómo de manera empática? Ya yo siento la empatía. Ya yo siento la empatía, yo sé que puedo ayudar. ¿Cómo lo ayudo a que no sea invasivo? Que no se sienta, porque yo sé que es un tema delicado. En tu caso, por ejemplo, eh, es como tratar un caso con guantes de seda. ¿Cómo trato a esa persona para ayudarla y que no se sienta más bien En atacada? ese caso hipotético, eh, y ahí sí Mm. que hay Que hay muchos, muchos, que teniendo hay esa muchos. empatía que has reflejado, pudiendo tener un acercamiento a esa persona, pues sí hay que ofrecerle, ajá, ¿qué quieres? Hasta donde cuento con estas herramientas, podemos ayudarte. Si no están las herramientas, puedo buscarlas. Eh, ¿qué, qué es lo primero de auxilio? ¿Qué necesita? ¿Un apoyo psicológico, legal? ¿Necesitas en otro? Mm, se me volvió a ir Linda.
Sí, maltrato psicológico, apunta al maltrato psicológico, claro que sí. Ay, Linda, por favor, regresa, que es súper importante lo que estás diciendo. Bueno, hay 35 personas aquí en el live. Si tienen alguna pregunta para Linda, les voy a pedir que lo coloquen aquí. Yo lo voy a estar leyendo. Voy a invitar nuevamente a Linda porque me imagino que le pasó algo y por eso salió. Eh, Vamos a buscarla por aquí nuevamente. Vamos a invitarla. Estamos hablando con Linda Loaiza y la voy a... ¿Sí me ven? Sí, sí me ven. Y voy a hablar de esta manera. Ella es la autora de este libro, Doble Crimen. Ya le voy a preguntar por qué es doble crimen, aunque no los ha contestado anteriormente. Le voy a volver a preguntar qué es lo que ella quiere decir con su libro Doble Crimen. Un libro que de antemano les digo, se lo tienen que comprar, pero ya. Lo tienen que leer. Va a ser bien difícil de leer, pero lo tienen que leer. Va a ser bien difícil. A veces las personas que están en esta situación no saben que tienen más opciones, es cierto. Por favor, sí, tienes que comprarte el libro. Todas las personas que están aquí se tienen que comprar ese libro que está sin desperdicio. Además, Luisa hizo un excelente trabajo, lo escribió súper bien, está súper bien redactado, es una joya completamente. Linda, porfi, avísame si te pasó algo, estoy aquí bien pendiente del WhatsApp. Estamos hablando con Linda Loaiza, estamos hablando de maltrato, estamos hablando de violencia. No me escuchas. Ay, Dios. Vamos a ver de nuevo, ya te estoy invitando de nuevo. ¿Alguien más que no me escuche? ¿Alguien más por aquí en el live que no me escuche? Por favor, hagan con su manito así. El live de hoy es un live, se te ve la imagen congelada, pero eso eres tú, Linda. Yo no sé si otra persona tiene la imagen congelada. Por favor, mi equipo. Eh, Mi equipo, porfi, avísenme. ¿Quién me escucha? Si se escucha bien, gracias, Gillian. Gracias por decirme si se escucha bien. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Qué estás de nuevo? Buenísimo. ¿Qué me estabas mostrando? Me estabas mostrando algo No, del no, libro. no, Yo estaba aquí no, nuevamente perdón, con el es que de libro. repente la imagen se Doble. congeló y lo que hice fue abandonar, pero mientras le daba la vuelta a la cámara, entonces se mostraba lo que está atrás. Pero estamos acá. El libro No, pero era el no, libro lo que no, tenías ahí detrás. intenté voltear la cámara rápido. O- otra cosita, otra cosita. Mira, yo quiero que la gente te vea reír porque es que tú tienes de verdad una risa muy bonita. Una risa y una mirada que se te ilumina absolutamente todo. Y es una de las cosas que te quiero preguntar porque es que tengo muchísima curiosidad. ¿Cómo hace Linda después de haber pasado por todo lo que pasó? Yo le decía a mi esposo, yo todavía estuviera en posición fetal, llorando. ¿Cómo hace Linda para levantarse todos los días y escoger estar bien? ¿Cómo hace Linda para escoger su niña, para escogerse a ella? ¿Cómo haces? Bueno, creo que en todas estas mismas ganas de querer vivir, te dan fuerzas. Y sí, hay días muy, muy fríos, muy oscuros, pero también hay otros días de mucha calma, de mucha paz. Y me refugio en mi familia, me refugio en Dios. eh, la misma lucha ha sido un refugio, pero en aquel momento, al menos después de mi rescate, no hubo tiempo para el miedo, no hubo tiempo para la tristeza, no hubo tiempo para esa posición fetal. Había que Ujú. actuar, 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 o sea, había que accionar y accionar en muchos ámbitos de la vida, del contexto. Y bueno, desde mis 18 años creo que he estado ahí siempre activa, involucrada en este sistema,
y bueno, ya del que estudié, del que puedo participar, del que puedo ayudar, del que puedo dar este testimonio como ahora, del que pude escribir con Luisa Kislinger el libro, publicarlo, que otras personas conozcan la historia desde la perspectiva de mis vivencias, también que conozcan lo que ocurre a las mujeres, lo que no se dice, esa complicidad de, de las instituciones, esa complicidad de Ujú. personalidades que en algún momento tienen alguna potestad de poder, esa complicidad en cada detallito y que alimenta Sí, esa falta de acceso a la justicia, que mantiene vigente esa impunidad. completamente. Hay una parte del libro donde tú dices que estás en una camilla y que voy a hacer, yo quiero que todos lo compren. Yo quiero que todos compren este libro maravilloso, Doble Crimen. ¿Por qué le pusiste doble crimen? Y además, ¿qué pensaste en esa camilla? ¿Qué fue lo que pensaste? Dame un pedacito de este libro. Eh, Doble crimen se llama porque uno fue el crimen que cometió el agresor en mi contra y otro el crimen que cometió el Estado al no garantizarme el acceso a la justicia. En el año 2007 se denunció ante la Comisión Interamericana, ante el sistema interamericano, que, o sea, se denunció como un doble crimen, que se había cometido un doble crimen. Y bueno, Ujú. en el proceso de escribir el libro, nada, se consideró esa parte. Doble crimen, tortura y esclavitud sexual vienen por la calificación que le dio la Corte Interamericana de Derechos Humanos a los delitos que se cometieron en mi contra y cuando dice impunidad es bueno porque a pesar de todo el tiempo que ha ocurrido, el caso se mantiene en impunidad. Bueno, fueron muchos detalles los que los que pasaron por mi Pasaron por tu mente en mente. ese momento, en esos muchos meses y tiempo que pasé en diferentes camillas, en diferentes centros de atención médica. Eh, Ujú. Ahora mismo, hasta, ese, hasta, hasta el mismo hecho de escribir el libro, surgió allí esa idea, pero también surgieron ideas como, y ante las flagrantes violaciones a los derechos humanos, ya desde el 2001, no es nada más que lo pensé, sino que se denunciaba públicamente que yo iba a demandar al Estado venezolano ante el sistema de justicia. Eh, sí, ¿Pensaste en no, hacerte abogado en no, esa no, no, camilla? ahí no. De hecho, mi sueño era ser veterinaria. Eh, Exacto. Es que sabemos que te fuiste a Caracas, ¿no? Por favor, relátame un poquito por qué te fuiste a Caracas, porque tú eres de Mérida, qué fue lo que pasó. Y sé que tu deseo era ser veterinaria, de repente de veterinaria sí, eres abogado. yo Bueno, de repente no, sabemos por qué eres sí. abogado, ¿no? Estudié 8 años en el estado Trujillo, en una institución dedicada a la parte agrícola y veterinaria. Me gustaba. Mis padres se dedican a la agricultura y la agropecuaria y a mí me gusta desde niña. Entonces, el lugar para estudiar, lo estudié allí, me gradué a los 17 años, soy técnico en producción animal, soñé con estudiar veterinaria, fui la primera promoción de esa institución y con todo este tema de hacer los trámites y bueno, vine a Caracas pues con la intención de que todo eso se diera rápido y poder iniciar mis estudios en veterinaria. Un mes acá en Caracas, estando acá, pues fui privada ilegítimamente de mi libertad por el ciudadano Luis Antonio Carrera, fui privada legítimamente casi 4 meses. Y bueno, estudié Derecho ante las diferentes
eh, diferentes casos, diferentes acciones que me generaban mucha molestia ante tanta impunidad. Veía cómo rodaba, o sea, vi muchas cosas en el sistema de justicia venezolano. Y bueno, ya ha iniciado la demanda ante el sistema interamericano y esperar, sabemos que tarda un poco la respuesta a estos sistemas. Yo dije, nada, no puedo quedarme en una cama, De no verdad, puedo quedarme en estás posición escuchado. fetal, no puedo hacer eso, tengo que hacer algo. Y lo consideré como que el derecho fuera una herramienta para mí. Y bueno, así lo fui, me gradué en mis 5 años de Derecho, posteriormente hice un posgrado en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Ujú, y bueno, todos ujú. los días trato de, como he estado mucho tiempo, como estuve mucho tiempo como separada de la sociedad, de la capacitación, de lo académico, bueno, últimamente aprovecho de hacer de tomar cualquier capacitación y herramienta que pueda desarrollarme como persona y además que contribuya para ayudar a otras. Quizás si no hubiera estudiado Derecho, si no conociera un poco de esto, no estuviéramos acá hablando en estos términos, pero bueno, sí, es, aunque fue algo muy fortuito, eh, me gusta el derecho, aprendí que una cosa es lo que está allí en la norma y otra cosa es la realidad. Eh, conozco de muchas injusticias, conozco de mucha impunidad, muy lamentable, pero siempre trabajo en favor de que esas malas realidades puedan cambiar. Siempre trabajo en función de contribuir positivamente a la sociedad y en especial para las mujeres. Claro, porque es bien difícil decidir ser abogado cuando tú sabes por tu propia experiencia que es corrupta, que es sucia, que es hasta maquiavélica la justicia venezolana. Entonces, hablábamos la vez pasada, ¿no? Porque hay una campaña que me encanta, que deberíamos de seguirlas todas, porque es que todas podríamos ser tú. Yo también soy Linda Loaiza. Sí, Hazme a veces justicia. no, a veces pensamos que si no nos pasa, estamos exceptas, y eso no es verdad. Nos puede ocurrir, y no es tanto que nos ocurra a nosotros, sino tenemos que tener las herramientas para poder ayudar a otras. Siempre hay otras. Si haces y yo te invito a que lo hagas, haz una reunión en tu casa Uh de -huh, amigas uh -huh, y encuéstalas a uh ellas a -huh. cada una. Si conoce una persona que haya vivido algún tipo de violencia de género. Y bueno, después me cuentas las respuestas. No, no te Ah, voy a contar ok, porque vas a estar ok. involucrada en todo esto. Tú sabes que tengo todas las negras intenciones de que hagamos un grupo por ahí, porque Linda y yo estábamos hablando en algún momento y ella me decía, Gixel, una de las cosas que más me motivó, que me ayudó, que una de las herramientas que más me sirvió fue de la terapia de grupo. Porque en esa terapia de grupo yo veía que otra persona pues le había pasado algo peor, no sé qué es peor que lo que te pasó a ti, pero bueno, me imagino que existe algo peor de lo que me pasó a mí. Y yo decía, bueno, ella tiene fortaleza, ella lo está haciendo de esta manera y yo también puedo, pues como que te daba fuerza estar entre mujeres que habían pasado por la misma situación. Sí, es como sumar esas fortalezas. Yo Uh estuve -huh. participando, de hecho lo hice antes de estudiar Derecho. Participé por Ok. más de 2 años en grupos de apoyo donde acudí con víctimas de cualquier tipo de violencia de género. Obvio, ya había un tratamiento previo, individual, otro tema profundo.
Y asistí allí y wow, yo me quedé impactada porque habían historias, habían relatos, habían testimonios que pude conocer durante ese tiempo muy, muy desgarradores, que aún cuando yo soy sobreviviente de esclavitud sexual, de tortura y del sistema de justicia, pude conocer de la mano de otras víctimas que estaban allí y que no tienes idea de todo lo que pudieron hacer para poder sobrevivir, también para sacar sus hijos adelante. Este, y, y es un cúmulo de fuerzas que se suman allí. Eso a mí me pareció súper extraordinario. De hecho, dejé de asistir a los grupos porque inicié la universidad. Yo trabajaba de día para estudiar de noche, entonces ya los grupos era como muy complejo y tenía que dedicarle tiempo a la universidad. Pero sí para mí ha sido una gran experiencia, fue una herramienta indescriptible, eh, que por supuesto yo he tenido mis terapias individuales a lo largo de todo este tiempo, algunas veces un poco renuente, pero en el camino aprendí que son necesarias y en el camino aprendí a no abandonarlas. Y, y bueno, parte de esas terapias han sido parte de mantenerme en esta lucha durante todo este tiempo. Como te dije antes, hay días muy claros, hay días grises, hay días muy oscuros, pero siempre tengo la fe en Dios, siempre tengo la esperanza, siempre cuento con la alegría interior de creer que va a haber justicia, de creer que puedo Increíble. ayudar a otras personas, de creer que a veces solamente necesitamos a alguien que nos escuche con atención, con respeto, con empatía para tener esa mínima fuerza para salir y hacer lo que sea necesario para defender nuestros derechos, nuestra integridad, eso. Voy, voy a aprovechar este espacio, que tú sabes que es el espacio de mi No, este esposo, es tuyo. pero que él además, él es fiel admirador tuyo y además de que es fiel admirador tuyo, es defensor de los derechos humanos y obviamente defensor de los derechos de la mujer. Y voy a aprovechar su espacio, su ventana, porque sí quiero hacer ese grupo de apoyo, ese grupo de amigas que, que, que hablemos, que nos digamos, que seamos valientes por lo menos entre nosotras mismas y después pues a los demás y después ver cómo se hace público. Y me costó muchísimo, muchísimo hablarlo aquí el día de hoy, mi propia experiencia, Linda, y eso es trágico. O sea, ¿cómo es que te cuesta tanto hablar de tu propia experiencia cuando tú misma estás diciendo, tú me dijiste hoy al principio, no fue tu culpa, tú eres una víctima, una persona te maltrató, una persona hizo un montón de cosas que no debió haber hecho. O sea, ¿cómo es que hablaba en estos días con alguien que me decía, creo, me siento mal donde estoy trabajando porque mi jefe como que se me está acercando mucho y como que me está tocando mucho y, y, y yo decía, pero eso no es normal. Y nosotros, y ahorita estoy leyendo aquí entre todas las cositas que nos escriben, hay una persona que escribió, estamos normalizando, normalizamos, no estamos, normalizamos los abusos, normalizamos que nos toquen, normalizamos, nosotros sobre todo los venezolanos normalizamos que se nos vengan encima. Y eso tiene que parar porque yo no le doy permiso, porque no quiero, porque me siento mal, porque me siento atacada, porque me siento simple, porque no Sí, quiero. los acosos están Entonces, ocurriendo. ese De hecho, lo ves, grupo, los acosos, un desconocido te acosa, te grita cualquier cosa por ejemplo, yo caminaba aquí cerca de mi casa antes de la pandemia y la última
última semana que caminé, dije, no camino más, porque sentía que de tantas cosas horribles que me decían, yo sentía que me desnudaban. Y decidí no Claro, caminar. Entonces, bueno, ahí se claro. sumó la pandemia y bueno, creo que ya decidí no caminar más en la calle, pues, pero te sientes así. Particularmente yo me sentía como desnuda. Y antes de tomar esa decisión, invité a alguien más para que me acompañara y una persona mayor, o sea, mucho mayor que yo. Y no le dije nada que yo sentía eso. Ajá, sino ¿Cómo te después sentías? cuando retornamos, me dijo, y yo le dije, wow, creí que era yo que tenía esa sensación, quería saber que alguien más en el mismo horario, la misma ruta que yo camino, pudiera percibir eso. Y bueno, eso me ayudó como a tomar esa decisión, no caminar más esa ruta. Eh, por eso, porque sí, literalmente me sentía desnuda ante los acosos. Ujú, ujú, Y ujú. sí, tenemos un problema y es que normalizamos. Entonces ahora con la, que yo no soy especialista ni en temas psicológicos, pero ahora todo el mundo quiere decirte que si dices algo o si te atreves a, eres tóxico, eres la tóxica esta, el tóxico esto. Y hace unos días una periodista me hace un comentario y me cuenta su experiencia. Y le digo, y entonces me repitió como, en menos de 5 minutos me repitió la palabra tóxico como 15 veces. Y yo le dije, yo no soy, le dije lo mismo que te voy a decir ahora, yo no soy especialista en psicología, pero si vas al tribunal y le dices que él era tóxico y no relatas lo que pasó, el Ujú, tribunal, si con que tú le relates, si con que vayas sangrando, si con que vayas, te juzgan, te señalan, te criminalizan, eh, tienes que, entonces le dije, por favor, si puedes, no le llames tóxico, dile el agresor, señálalo con claro, nombre, señálalo con apellido, señálalo como es, las cosas hay que decirle el nombre como es. como Entonces, son. bueno, El nombre y entonces es el allí apellido tal cual. como, como queremos desdibujar, queremos permitir que estos delitos se sigan cometiendo. Y sí, Ujú. bueno, muy lastimosamente que no haya más audiencias y que mucha gente no se interese en estos temas, pero hay quienes sí nos interesan, hay quienes sí, no, sí tenemos la intención de que estos delitos no se sigan cometiendo contra las mujeres, que podamos realmente vivir una vida libre de violencia. Eh, y bueno, así esperamos que muchas personas se sumen a, esa, a ese objetivo. Tú tenías, mi hija tiene 19 años y cuando yo me sumé a esta campaña de Yo también soy Linda Loaiza, eh, Estado venezolano, hazme justicia, pensé en mi hija, porque ninguna de nosotras, ni tú, ni yo, ni mi hija, ni ninguna de nuestras hijas, ni ninguno de nuestros hijos está exento de que le pasa lo que le pasó a Linda Loaiza un día como hoy hace 22 Así años. es. Linda, háblale a esas mamás, háblale a esas niñas, que por cierto esas niñas hoy en día probablemente tienen muchísimas más herramientas las que teníamos nosotros cuando teníamos 18 años. ¿Cómo cuidarse? Tú acabaste de decir algo que me encantó y es llamar las cosas por su nombre. Es un agresor, es un violador, es un perverso, o sea, todas tratamos de disfrazar lo que nos está pasando. Y estaba unas personas por aquí hablando inclusive de la violencia psicológica, porque entonces también normalizamos la violencia psicológica, la violencia que vivimos dentro de los hogares. Y como tú dijiste al principio, estamos acostumbrados, a nosotros nos dijeron siempre, los trapos sucios se lavan dentro
de la casa. Nadie puede enterarse, nadie puede saber qué es lo que sucede aquí, y así nos criaron, Linda. ¿Cómo hacemos nosotros para que nuestras hijas, nuestros hijos tengan esas herramientas fundamentales para que, obviamente, si una persona, como te pasó a ti, va a raptar a un niño, como lo eras tú, una niña, muy pocas cosas va a poder hacer que no sea mantenerse fuerte y tener mucha fe. Pero los abusos no suceden nada más de esa manera. La mayoría de los abusos suceden dentro de casa, con el tío, con el primo, con el padrastro, con el abuelo, esas son la mayoría de los abusos que suceden. ¿Qué es lo que tú le puedes decir a esa mamá para que proteja a esa niña? Inicialmente hay que reconocer que son delitos o que son agresiones o que está siendo víctima de cualquier tipo de violencia, bien porque sea psicológica, física, sexual. Eh, Hay que brindarle las herramientas, hay que orientarla, hay que decirle que estamos allí para apoyarle y por supuesto aliarlas con gente que estén preparadas en el área. Mm. Hay que, de alguna manera, hacerle ver a esa víctima que estamos de su lado, que no vamos a juzgarla y que estamos allí para apoyarla, para guiarla por el camino y que eso, primero, no es su culpa, que ella no es responsable. El responsable es quien actuó. Sabemos que puede existir mucho miedo, pero que el miedo debe de desaparecer, que hay otras herramientas como para hacer que ese miedo se traslade, por lo menos. Si yo me traslado hace unos 22 años atrás, digo, bueno, ya va, ¿quién era yo? Tímida, no me gustaban ni las fotografías, cosas así. Pero en ese momento de actuar, en ese momento de denunciar, no no hubo espacio para el miedo. Es la misma fuerza. Y por eso hay que insistir en el tema de que sabemos que las víctimas vienen con autoestima destrozado más abajo del piso, o sea, vienen por el subsuelo, y eso hay que fortalecerlo, darle esa fortaleza, esa seguridad, esa protección, ese abrazo, para que ella se sienta segura al lado de quienes pueden brindarle esa atención y después sí, que ella decida, en el caso de irse por la parte legal, que lo haga, porque también eso es una decisión. No todas quieren enfrentar un sistema de justicia, menos como el venezolano, menos después de leer el libro Doble Crimen, menos después de escuchar el testimonio, menos después de poner el nombre Linda Loaiza en Google y saber todo lo que he pasado. Entonces, pero son decisiones que hay que tomar y que también está en la responsabilidad de nosotras mismas. Con la denuncia, por supuesto que estamos previniendo que otras personas sean víctimas de esto. Uno de los elementos en que me ha mantenido acá, en hacer las denuncias y permanecer ante la búsqueda de justicia, es prevenir que otras mujeres sean víctimas, al menos de este agresor, porque yo sí lo pienso, si las otras víctimas que tuvo este mismo agresor, Luis Antonio Carrera Almoina, si ellas hubieran tenido la oportunidad, la decisión de denunciar firmemente y tal, quizás se hubiera prevenido, pero eso no ocurrió. Y eso no me gustaría que le ocurriera a otras personas. Por eso, sí, A otra persona. por eso he insistido, he persistido en la denuncia, en el señalamiento, aunque cueste un poco. ¿Cuántas víctimas conoces de él? Conozco en físico, en persona, 2. Conozco por otros medios unas 2 más. Pero según las que él señalaba, son 8. Hay suficientes elementos
documentos, pruebas, denuncias públicas también, por supuesto, en su momento, desde el año 2001, que familiares y las mismas víctimas acudieron a denunciar, pero que ese mismo sistema que ha facilitado la impunidad, en mi caso, ese mismo sistema les ha fallado a esas otras víctimas. Y Claro. así le han dado un carnet para que este Claro. señor circule y siga en libertad, haciéndole mucho más daño a otras mujeres. Te admiro mucho más porque le dices Ah, ok. señor. Eh, Que le queda súper demasiado grande el señor. comprendo. O sea, de verdad que no quiero ni siquiera No, nombrarlo. Siento que ay, yo sí lo tengo después de que haber leído. nombrar No, 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 sí, 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 yo nombrar sí el lo nombre tengo que sí. nombrar. De hecho, las veces que no lo he hecho, en algunas entrevistas, porque bueno, no ha existido como la oportunidad. En este momento hay muchas personas como que comentan, bueno, dinos el nombre, cómo se llama, muestren fotografías y está bien, me parece válido, porque la gente tiene que conocer quién es para prevenir, para saber dónde Mira, está. por aquí me están preguntando que cómo te proteges tú ahora, porque obviamente sigues en Venezuela, pero les voy a decir cómo se llama esta bestia. Se llama Luis Almoina. Antonio Carrera Almoina. Por favor, háganle la vida imposible. No, mentira. Aquí está este libro que es maravilloso. Por favor, las personas que están aquí conectadas. Doble Crimen se llama. Tienen que comprarlo, tienen que leerlo. Es de mi amiga Y Linda desde aquí, Loaiza. señor. Linda. Y, exacto. Y Kissinger. Luisa Kissinger. Aquí está. Lo que pasa Kisling. es que Luisa Kissinger. Kislinger. Trataré de seguirlo practicando, pero no te prometo nada, ¿oíste? Seguro, seguro. Ha sido de verdad un honor, como lo dije al principio, haber conversado contigo, Linda. No tengo ni siquiera palabras para despedirme de este live. Voy a dejar que lo hagas tú. Nos volveremos a encontrar muy, muy, muy pronto. Por favor, vamos a darle forma a este equipo, a este grupo de mujeres y vamos a empezar a hacer algo para ayudarnos entre todas. Eres una mujer, es que no encuentro una palabra completa que arrope todo lo que yo siento que eres. Una mujer guerrera, una mujer luchadora, una mujer echada para adelante. Tú decías la vez anterior que estábamos hablando, pero es que yo siento que las mamás también son así. Las mamás también son guerreras, pero definitivamente, Linda, eres una muy buena representante del género Gracias, femenino. gracias a ti. Bueno, realmente también gracias por abrir este espacio, por tener esa confianza. Ya ves que no iba a pasar nada, es una conversación. Hay que tomárselo así para poder ayudar a otras, para poder hacer viral como tú quieres que sea el tema y como quisiéramos todos que yo no creo que ningún hombre le gustaría que su mamá fuera víctima de cualquier tipo de violencia, ni su hija, Ni su hija. ni nadie. Entonces, allí la importancia de todas y de todos contribuir a que estos delitos no se cometan contra las mujeres, niñas y adolescentes y tener herramientas para poder ayudar, denunciar. La denuncia es una Uh -huh. forma de hacer vigente nuestro rechazo a ese tipo de delitos que se cometen contra las mujeres. Muy pronto te voy a dar ese Gracias, abrazo que quiero darte. Y nos vamos a tomar un café y hasta un vino. ¿Por qué no? gracias, Un gracias. besote, También Linda. para De ti. verdad, muchísimas gracias por cedernos este espacio y Saludos a la estar aquí audiencia, que contigo. no leí comentarios, no sé qué Muchísimas pasa gracias. aquí, pero no los puedo ver. Así que muchas gracias por sus preguntas, por sus corazones, por sus deditos arriba. Y bueno, muchas gracias de verdad. Un fuerte abrazo.
casi todos fueron comentarios de admiración. Te están diciendo desde Panamá, desde Chile, desde Clermont, desde muchos lugares te están saludando. Así que Qué bueno, bueno nada, también son para todos ti, tuyos. porque también eres una sobreviviente y yo valoro que hayas considerado este espacio para decirlo, aunque no lo detallaste. No, lo importante es que tuviste la fortaleza para hacerlo y eso lo valoro y te admiro por eso. Me alegra que, Un día hacemos un live para detallar todo lo ocurrido en mi caso, porque claro, quería hablar de mi caso como esas muchas mujeres que existen que le da miedo todavía hablar de su propio espacio, de su propio caso. Entonces, sí, pero sí hubo mucho maltrato y hubo mucho miedo y en algún momento pensé no nada más que yo, sino que mi hija adicionalmente iba a ser pues maltratada. entiendo, Entonces, con eso te entiendo, lo sí, digo casi todo. de nada, a ti Muchísimas siempre es un gracias, gusto estar Linda. acá. Que estés Gracias, bien. igual. Un Chao. besito. Chao.